Bienvenidos al Colegio Santo Domingo el Predicador. Bien, ante todo, buenos días, buenas tardes o buenas noches dentro de sus casas, a los padres de familia y a los alumnos, a ustedes jóvenes también, y espero pues que durante este tiempo de cuarentena la estén pasando tranquilos, en familia, y aprovechando el tiempo tanto para compartir momentos como para también estudiar un poco, ¿no? Bien, a lo que nos concierne, ¿no? Este es un tema de la primera semana, materia, tal como lo dice en la pizarra, ¿no? Y voy a hacer el video en dos partes, debido a que no me alcanza la pizarra para la segunda parte. En dos o tres partes, dependiendo, ¿no? Voy a ser muy breve al respecto. Muy bien, algunos salones ya fui, ya expliqué este asunto, pero vamos a volver a repetirlo, ¿sí? Materia es todo lo que se encuentra en el universo, ¿sí? Tal cual, ¿no? Y se divide o se clasifica de dos maneras, ¿no? Materia sustancial y materia no sustancial. La materia sustancial es aquella que ocupa un lugar geométrico y es decir, un espacio, ¿no? Dentro del universo, ¿no? Un lugar geométrico en el espacio, ¿sí? Es decir, un volumen, área, ¿no? O una línea para alambres, ¿no? Bueno, ese es el asunto, ¿no? Hay muchos ejemplos de materia sustancial, no sé, cualquier tipo de elemento químico, por ejemplo, ¿no? Gases, ¿sí? Los gases, a pesar de que parece que están dispersos en el espacio, en realidad es materia sustancial debido a que son moléculas, ¿está bien? O son átomos, ¿no? Solo a nivel muy pequeño. Tenemos luego la materia no sustancial, que es aquella que se encuentra dispersa en el espacio. Y esta, aparte de que se encuentra dispersa en la región del espacio, la magnitud se determina en cada punto del espacio, ¿no? En cada punto hay un valor definido, ¿sí? Muy bien. Ejemplos: la luz, ¿no? Las ondas electromagnéticas, la temperatura, etc. Y otra cosa, que esta materia no sustancial también carece de masa, ¿sí? Carece de masa. Muy bien, entre propiedades tenemos dos, ¿no? Luego vamos a clasificarle en otras dos, pero por ahora estas dos primeras, que son generales y particulares. Las generales son aquellas que presentan toda materia sustancial y no define a la sustancia o al compuesto en sí, ¿no? Por ejemplo, todos tienen masa y tú no puedes caracterizar a un elemento químico según su masa, o tú no puedes caracterizar una sustancia según su masa. No puedes decir, ese elemento pesa 30 gramos, por lo tanto es hidrógeno, o por lo tanto es oxígeno. No puedes decir eso, ¿no? Aunque parezca un poco ridículo, ¿no? Lo que he dicho, ¿no? Algo más preciso, por ejemplo, ¿no? Ese elemento, pesa, no sé, o tiene cantidad de una mol, ¿no? Una mol de oxígeno. Si hay una mol es oxígeno, no es así, ¿sí? Volumen, ¿no? Impenetrabilidad, o sea que toda materia sustancial es impenetrable. Eso quiere decir, ¿qué cosa? Que dos materias sustanciales, dos porciones de materias sustanciales no pueden ocupar un mismo lugar, ¿sí? Muy bien. Divisibilidad es decir que puedes partirlo, ¿sí? Y porosidad también, que, bueno, toda materia tiene poros, ¿no? Toda materia sustancial tiene poros. Y peso, obviamente, que toda materia sustancial está atraída por la aceleración de la gravedad. Muy bien. Luego vienen las propiedades particulares, que esas propiedades sí caracterizan a cada sustancia, a cada compuesto o a cada mezcla, ¿no? Dependiendo, ¿no? Tal como está acá. Entre ellas tenemos la dureza, tenacidad, ¿no? La dureza es aquella característica o propiedad de la materia sustancial que está, digamos, o que se opone a ser rayado, ¿no? Es decir, es difícil de rayarlo,
¿sí? Tal es, por ejemplo, el diamante, por ejemplo. El diamante es muy complicado de rayarlo. Es más, es el más duro en la naturaleza, ¿no? Tenacidad es la capacidad de un objeto a oponerse a ser roto, ¿sí? A ser quebrado. Es un tanto distinto a la dureza, ¿sí? Maleabilidad es la capacidad de cierta materia sustancial que es que puede ser laminada o no, ¿sí? Es decir, puedes tú desdoblarla en láminas. Ductilidad es la capacidad de la materia sustancial, ¿no? De tal manera que tú puedas deformarlo y se puedan formar alambres, ¿sí? Es decir, imagínate que estiras una goma, ¿no? Una goma lo puedes hacer prácticamente un hilo, ¿no? Solo que eso se puede ver, por ejemplo, bien en el bronce, ¿no? En el bronce, por ejemplo, a estas temperaturas, ¿qué pasa? Tú lo estiras, puedes estirarlo y puedes hacer alambres de bronce, alambres de cobre, ¿no? Etcétera, ¿no? Electronegatividad, que lo vamos a ver después en tabla periódica, y otras propiedades más como densidad también, ¿no? A su vez, según la cantidad de material que existe, obviamente, para materia sustancial, podemos clasificarla en dos: propiedades extensivas y propiedades intensivas. A ver, si la propiedad depende de la cantidad de masa, o sea, de materia sustancial, decimos que es extensivo, y si no depende, decimos que es intensivo, ¿sí? Entonces, como ejemplo para propiedad extensiva, es la inercia, es decir, la capacidad de un objeto para, digamos, para estar en su estado de reposo, ¿no? Es decir, la inercia depende de la masa, obviamente, ¿no? El peso depende de la masa. Volumen, mientras más volumen tenga, más masa va a tener. Presión, también depende de la masa, según la ecuación de gases ideales para los gases, ¿no? Etcétera. Energía, etcétera, ¿no? Etcétera más. Claro, la energía, mientras más masa tenga un objeto, más energía va a conllevar, ¿no? Es una energía propia, ¿sí? Según la ecuación de Einstein, por ejemplo, por supuesto. Propiedades intensivas, ¿no? Como bien vuelvo a repetir, son las que no dependen de la cantidad de masa o de materia sustancial. Y entre ellas tenemos la densidad, ¿sí? La densidad no depende de cuánta masa tenga. Por ejemplo, a ver, supongamos que tengamos 1 litro de agua y tengamos 1 metro cúbico de agua, que son 1000 litros. La densidad sigue siendo 1 gramo por mililitro en ambos casos, ¿no? O sea, no depende de la cantidad, ¿sí? Temperatura, ¿no? Eso de peso, claro, es también una propiedad intensiva. Por ejemplo, si mi dedo está a una temperatura, está la misma que todo mi cuerpo, vamos a suponer que todo está en equilibrio, mi dedo, que pesará, pues, ¿cuánto? 10 gramos, algo así, o más, un poco más, ¿no? 20 gramos, ponle, ¿no? Comparado con mi cuerpo, que más o menos pesa 80 kilogramos, ¿no? Está a la misma temperatura, es decir, no depende de la masa que yo tenga. El olor, obviamente, ¿no? Olor, color, y así sucesivamente, etcétera, ¿no? Terminamos por ahora la primera parte y continuamos con la segunda. Bien, continuamos con el tema de materia. Ahora vamos a ver la clasificación según su composición. Para ello tenemos dos, ¿no? Sustancia y mezcla, es algo que ustedes han venido trabajando, vamos a hacerlo de forma breve. Sustancia es la materia sustancial de composición definida y constante, uniforme, es decir, que mantiene sus propiedades bajo las mismas condiciones, sea la proporción que sea, ¿sí? Para ello tenemos dos tipos, ¿no? Sustancia simple y sustancia compuesta. La sustancia simple simplemente está constituida por átomos de un solo tipo, o sea, de un mismo elemento, y es indivisible, o sea, no puedes dividirlo por medio de una reacción química, sino más bien una reacción nuclear. Ejemplo, tenemos el gas de argón, el oxígeno, el ozono, el fósforo 4, ¿no? Fósforo rojo también conocido, bueno, es alótropo, ahorita vamos a ver qué significa alotropía, el hidrógeno gaseoso, etcétera, ¿no? Luego tenemos la sustancia compuesta, ¿no? Que está constituida por dos o más átomos o elementos diferentes, ¿no? Puede componerse de manera atómica, tal es el caso del agua, como acaba en una reacción, ¿sí? El agua se descompone en hidrógeno gaseoso y en oxígeno gaseoso.
tenemos también el dióxido de carbono, ¿no? Tenemos también la sal, etcétera, ¿no? Por último, bueno, siguiendo, disculpen, tenemos la alotropía, ¿sí? Y es justamente lo que estaba comentando acerca del fósforo 4. Y también, si se dan cuenta, estos también son alótropos. Pero, profesor, ¿qué es alótropo? Ustedes dirán, bueno, aquí está el concepto, ¿no? Cuando un mismo elemento, presenta dos o más variantes, sea de manera molecular o cristalina, ¿sí? En un mismo estado de agregación, se dice que es alótropo. ¿Qué significa eso, profesor? Pues es simple. O sea, si un elemento químico, por ejemplo, ¿no? Tenemos el oxígeno, ¿no? Vamos a agarrar el oxígeno. Después le explico qué es esto. Tenemos el oxígeno. El oxígeno presenta dos variantes en un mismo estado, gaseoso. Tenemos el oxígeno gaseoso, ¿sí? Que se encuentra en el aire, y tenemos el ozono, que se presenta en la atmósfera de forma gaseosa, ¿sí? A ver, ¿son un mismo elemento? Por supuesto, solo que tiene diferente cantidad. Eso no importa la cantidad, sino que se trata del mismo elemento. Si se dan cuenta, este mismo elemento, que es oxígeno, presenta dos variantes que están en el mismo estado, ¿sí? Y presenta dos variantes moleculares, uno con 2 oxígenos y uno con 3 oxígenos, ¿sí? Por eso se dice que es alótropo. Acá hay otro ejemplo muy claro, que es el grafito y el diamante, que están formados por carbonos, ¿sí? Solo que el ordenamiento es distinto. Y acá el ordenamiento es hexagonal, ¿sí? Hexagonal. En el grafito son hexágonos de carbono, es decir, en cada punto del hexágono hay un carbono. Mientras que en el diamante son tetraedros, ¿sí? Tetraedros. En cada punto hay un carbono de tetraedro y así se va armando la cadena del diamante, ¿sí? Pasamos a lo que es mezcla, ¿está bien? Es una mezcla, es la reunión de dos o más sustancias químicas, de manera que cada sustancia conserva su propiedad, es decir, químicamente no se ve afectada cada sustancia que forma una mezcla. Entre ellas tenemos mezcla homogénea y en la siguiente pizarra voy a poner mezcla heterogénea, ¿sí? En la mezcla homogénea, la proporción de sus propiedades es uniforme. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo saco una porción de una mezcla homogénea, va a tener las mismas propiedades y características que el resto, ¿no? Que el resto de la mezcla. Es decir, no se ve afectada la proporción, ¿sí? Por ejemplo, el aire, ¿sí? El acero, el vinagre, el agua con azúcar disuelta. Claro, acá con el agua con azúcar disuelta es más fácil ver ese ejemplo. ¿Por qué razón? Porque en el agua con azúcar disuelta, si, por ejemplo, disuelvo azúcar en agua, ¿sí? Y si yo saco un poco de azúcar, perdón, un poco de esa agua con azúcar, ¿no? Va a ser igual de dulce que el resto, ¿sí o no? ¿Ven que mantiene la proporción? Porque va a ser igual de dulce, ¿no? Eso es una mezcla homogénea, que mantiene la proporción de sus propiedades en toda la mezcla, ¿sí? Ahora vamos a pasar a lo que es mezcla heterogénea y a lo que es estados de agregación de la materia, para terminar. The leaders of today, tomorrow and forever.